Cuando mi hermana decidió dictarme dónde podía pasar la Navidad y mis padres la aplaudieron, tomé el control de la situación, la expulsé junto a su marido, desbaraté sus planes de viaje a Cancún y presencié cómo toda la familia se derrumbaba por su propia arrogancia. Soy Caleb, tengo 32 años, dirijo mi propia firma de gestión y poseo propiedades en 3 estados. Trabajo duro, vivo bien, y en teoría, eso debería bastar para recibir un mínimo de respeto por parte de mi propia familia. Pero ser el menor y para colmo, el más exitoso, genera un efecto extraño. Todos empiezan a asumir que no necesitas atención, que puedes encargarte de ti mismo y que no pasa nada si te dejan al margen. Y cuando te acostumbras a aguantarlo, un día descubres que te han pasado por encima durante mucho más tiempo del que te gustaría admitir. Ese día llegó en mi cocina, cuando Savannah, como si comentara el pronóstico del tiempo, soltó con total naturalidad: «¿No vas a venir a Cancún para Navidad?». No era una pregunta, ni una sugerencia. Era un dictamen pronunciado con la seguridad de quien cree tener autoridad sobre tu vida. Mi madre se aferró a su taza como si escondiera un misterio cósmico. Mi padre clavó la mirada en su teléfono, fingiendo estar ocupado. Y Wesley, mi cuñado, se recostó aún más en el taburete, sonriendo como si le hubieran dado una medalla. «Ya organizamos todo», continuó Savannah. «La casa de playa tiene espacio para 8 personas, máximo. Y como los padres de Wesley van a volar para pasar las fiestas, no queda lugar para ti. Seguro lo entiendes». Claro que lo entendía. Pero había un detalle importante que ellos ignoraban, o más bien, fingían ignorar: la casa de la que hablaban era mía. La había comprado 3 años atrás en Padel Cararman por $720,000, y desde entonces la transformé por completo. Agregué una piscina infinita con vista al Caribe, una cocina exterior equipada con parrilla profesional y un horno para pizzas que instalé yo mismo durante 2 fines de semana. 5 dormitorios, electrodomésticos de nivel restaurante, muebles elegidos personalmente en tiendas de Tulum y Marita. Mis padres lo sabían, les envié fotos, hablé del proyecto en cenas familiares, incluso le mostré a mi padre los documentos de cierre y las proyecciones de renta cuando vino a visitarme. Asintió distraído, comentó algo sobre impuestos y después cambió de tema para hablar del último intento de Savannah por conseguir empleo. En acción de gracias, hacía apenas 3 meses, les enseñé un vídeo del recorrido completo. Savannah miró la pantalla 5 segundos antes de pasar a hablar de su aniversario. La propiedad estaba diseñada hasta el más mínimo detalle: porcelanato italiano en todo el interior, sistema inteligente configurado por mí mismo, cámaras de seguridad cubriendo cada ángulo, duchas tipo lluvia en los 3 baños, y esa cocina exterior que no era un simple lujo improvisado, incluía una parrilla Wolf de $15,000, una estación de bar con máquina de hielo y una cava, además del horno artesanal que conseguí en Guadalajara. Intenté mantener la calma. «¿De qué casa hablan exactamente?», pregunté. Savannah agitó la mano con un gesto impaciente, como si yo estuviera molestando. «Una que encontró Wesley. 3 habitaciones, vista al mar, lo típico. Sus padres están encantados. Nunca han ido a México». Wesley intervino, orgulloso. «La encontramos en Vacation Rentals México. Súper oferta para Navidad. Pedían 7,000, pero logramos bajarlo». Mi estómago se tensó. «¿Cuál es la dirección?». Savannah frunció el ceño. «¿Para qué la quieres?». «Mira, sé que estás decepcionado, pero podemos hacer algo en Año Nuevo. Podrías venir a Denver unos días». Mi madre habló entonces, con ese tono suave que usa cuando quiere convencerme de algo sin confrontar a nadie. «Unas fiestas tranquilas podrían venirte bien. Trabajas demasiado». Mi padre asentía mientras seguía mirando su teléfono. Pero yo insistí. «Savannah. La dirección». Resopló, sacó el móvil y leyó. 482 Pontara Cal. «¿Feliz?». «Mi casa. Mi propiedad. Casa del Mare». Saqué mi aplicación de administración de propiedades. Allí estaba, reservada del 22 al 29 de diciembre, para 8 personas. Nombre del huésped: Wesley Morgan. «Bonita casa», comenté con calma. «He visto fotos». Savannah sonrió satisfecha. Wesley se esforzó mucho. Querían cobrar $7,200 la semana, pero los convencimos de bajarlo a $4,680. Entre 8, súper accesible. Mi tarifa publicada era exactamente $7,200. Mi administrador de propiedades, Dylan, tenía permiso para ofrecer descuentos de hasta el 35% en casos especiales. Seguramente pensó que era una familia cualquiera. No podía culparlo, nadie imaginaría que los huéspedes eran mis propios familiares organizando una Navidad en mi casa mientras me excluían. «Buena negociación», dije. «¿Cómo lo lograron?». Wesley se estiró como un pavo real. «Dijimos que traeríamos niños. Pedimos un descuento familiar.
Prometimos dejar una reseña de 5 estrellas. No tienen hijos. Llevan 3 años intentándolo, según las actualizaciones que mi madre comparte sin que yo se las pida. Y aún así, según Wesley, el dueño de la casa estaba encantado. El dueño, era yo. ¿Cuándo hicieron la reserva? Pregunté. Hace 3 semanas, respondió Savannah. Queríamos decírtelo en persona. Nos pareció más respetuoso. Respetuoso. Claro. Wesley miró su reloj. Tenemos que irnos. El viaje a Denver es largo. Antes de que salieran, pregunté. ¿Qué página usaron exactamente? Vacation Rentals México, respondió Wesley. Creo que alguna otra también. Por curiosidad. Quizá reserve algo allí pronto. Savannah rodó los ojos. Pues no reserves esta. Queremos que sea nuestro lugar especial. Mi madre me dio un abrazo fugaz antes de irse, susurrando que lo entendería cuando tuviera mi propia familia. Mi padre me dijo que aprovechara el dinero que me ahorraría para darme un gusto en Navidad. Los vi subir al Uber y desaparecer al doblar la esquina. Solo entonces marqué a Dylan. ¿Qué tal, jefe? Contestó él al segundo tono. ¿Todo bien? Llevábamos 5 años trabajando juntos. Confiaba plenamente en él para manejar nuestra cartera de propiedades. No tenía idea de la tormenta que estaba por explicarle. Abrí la línea directa con la administración de Casa del Mare y pedí que localizaran la reserva navideña. Escuché el sonido de las teclas al otro lado antes de que mi encargado respondiera. Aquí está. Wesley Morgan. Grupo de 8 personas, del 22 al 29 de diciembre. La fianza ya fue pagada. ¿Ocurre algo? Cancélala, respondí sin pensarlo demasiado. Hubo un silencio tan prolongado que llegué a mirar la pantalla para comprobar que la llamada seguía activa. ¿Cancelar? Repitió al fin Dylan, incrédulo. Caleb, pagaron $4,680. Ese dinero es nuestro y no vamos a poder reocupar la semana. Si se cancela ahora, absorbemos la pérdida. De hecho, pensaba usar la casa yo mismo. Más silencio. Dylan sabía perfectamente que yo jamás ocupaba ninguna de nuestras propiedades en temporada alta. Para eso existían, para generar ingresos, no para que yo me instalara en ellas. ¿Quieres que envíe la notificación de cancelación habitual? No. Envíame todo. La consulta inicial, los correos, la confirmación, absolutamente todo. Yo me encargo. ¿Hecho? ¿Algo más? Sí. ¿Cómo dieron con nosotros? Teclado otra vez. A través de Vacation Rentals México. Mandaron una consulta, les pasé tarifas y disponibilidad y reservaron el mismo día. Los correos parecían serios. La verdad, creí que ya habían procesado la cancelación. Entendido. Gracias, Dylan. Colgué y abrí el portátil. La confirmación estaba justo ahí. Wesley había usado su correo corporativo, y por el dominio se veía que tenía un puesto medio en una empresa de transporte. Pero lo que realmente me llamó la atención fue el mensaje inicial. Nuestro grupo está muy emocionado por disfrutar de su hermosa propiedad. Prometemos cuidarla como si fuera nuestra. Esperamos crear recuerdos inolvidables allí. Tuve que contener una risa amarga. ¡Qué descaro! Revisé el historial completo de la reserva. Habían solicitado de todo: toallas adicionales para la zona de la piscina, recomendaciones de restaurantes a los que se pudiera llegar caminando, detalles sobre el sistema de sonido exterior. Wesley incluso preguntó si la parrilla contaba con accesorio de asador giratorio. Claro que lo tenía, lo había instalado yo mismo para cocciones lentas. Cada pregunta, cada petición, cada detalle, era esfuerzo mío, dinero mío, mejoras hechas por mí y supervisadas personalmente. Preparé un correo formal. Estimado señor Morgan, lamentamos informarle que su reserva en 482 Punta Caracol para las fechas del 22 al 29 de diciembre debe ser cancelada por ocupación del propietario. Su depósito ha sido reembolsado en su totalidad. Ofrecemos disculpas por los inconvenientes ocasionados. Atentamente, Casa del Mare Property Management. Justo cuando estaba a punto de enviarlo, el móvil empezó a sonar. Era Savannah. Oye, olvidé comentarte que la madre de Wesley tiene una dieta muy estricta. ¿Podrías mandarle recomendaciones de restaurantes donde quiera que pasen Navidad? Es muy quisquillosa con Savannah, ahora no puedo. Hablamos luego. Cerré la llamada y envié el correo. Los siguientes 4 días fueron un absoluto silencio. Yo estaba a tope con revisiones de cierre de año, ajustes de portafolio y el caos normal del cuarto trimestre. Savannah llamó un par de veces, pero estaba realmente ocupado. Mi madre envió la receta del plato que normalmente llevaba a la cena navideña, al parecer seguía esperando que lo preparara, pese a que ni siquiera me habían invitado. Mi padre compartió por Facebook una imagen sobre la familia lo es todo. ¿Irónico? El quinto día fue como abrir una compuerta.
8 llamadas de Savannah en hora y media. Llamó mamá. Llamó papá. Wesley llamó desde un número desconocido. Los mensajes de voz pasaron de confusión a enojo, y luego a auténtica desesperación. ¿Qué significa que la casa está cancelada? Teníamos un contrato. ¿Sabes lo imposible que es conseguir algo en Cancún para Navidad? Todo está lleno. Arruinaste nuestras vacaciones. Esto es totalmente irresponsable. Devuélvenos la llamada ya. Los dejé hervir. Preparé algo de comer, hice mi entrenamiento, revisé mis inversiones y me puse a ver fotos de mi última estancia en la casa, mi refugio, mi premio tras tantos años de trabajo. Cuando finalmente decidí devolver una llamada, elegí el número de Wesley. Hola, contestó, con la voz tensa. ¿Qué tal, Wesley? Vi varias llamadas perdidas. Tu administrador canceló nuestra reserva. Volamos en 2 semanas y nos dicen que el dueño necesita la casa. Esto es inadmisible. Teníamos un contrato. El contrato incluía una cláusula de ocupación del propietario. Es estándar en alquileres vacacionales. ¿Y qué hacemos ahora? Todo en la zona o está ocupado o cuesta el triple. Mis padres ya compraron los vuelos. No son reembolsables. Complicado. ¿Complicado? Esto nos destruye la Navidad entera. Savannah no ha parado de llorar. Tu madre está al borde de un ataque. Mi madre, repetí despacio, vio a su hija excluirme de la Navidad familiar y no dijo nada. Así que perdona si su estado emocional no es mi prioridad en este momento. Esto tienes que arreglarlo. Ayúdanos a conseguir otra casa. Seguro conoces a gente en México. Contactos tendrás. Me recliné en la silla. Probablemente haya opciones. ¿Más caras? Claro. Quizá no en la playa. Podría hacer unas llamadas. Escuché verdadero alivio al otro lado. ¿Lo harías? Sé que no siempre hemos sido cercanos, pero la familia se ayuda, ¿no? Por supuesto. La familia se ayuda. Solo una duda rápida, Wesley. Sí. Claro. Lo que necesites. ¿De quién fue la idea de planear unas vacaciones en Cancún sin invitarme? El silencio fue perfecto. No fue algo personal. La casa solo tiene espacio para 8, y con mis padres no cabíamos todos. Savannah se sintió fatal por eso. Savannah se sintió fatal, repetí. Tanto que vino a mi casa a avisarme que no era bienvenido. Interesante forma de demostrarlo. Estás exagerando. No era para tanto. Dime la dirección de la casa que reservaste. La que cancelaron. ¿Qué importa eso ahora? Humórame. Resopló. 482 Punta Caracol. ¿Por qué lo preguntas? Porque es mi casa. El silencio que siguió fue incluso mejor que el anterior. ¿Tú, qué? Mi casa. La compré hace 3 años. Yo hice la remodelación. La piscina infinita que viste en las fotos la diseñé yo, contraté a la empresa, supervisé la instalación, probé cada chorro de agua. El horno de pizza exterior lo construí con mis propias manos. 2 fines de semana enteros mezclando mortero y colocando piedra. Los muebles a medida los encargué en Tulum y Mérida. Todo está pagado y gestionado por mí. Hice una pausa para que lo asimilara. Es mi propiedad, Wesley. El lugar donde planeaban pasar la Navidad familiar, sin mí, en mi propia casa. No lo sabíamos. ¿No? Porque nadie se molestó en preguntarme por mi propiedad en Cancún antes de reservar un viaje a Cancún. El mismo inmueble del que he hablado durante años en prácticamente todas las reuniones familiares. Ese lugar que mencioné, si no exagero, al menos en 15 cenas distintas, y del cual envié docenas de fotografías al grupo de la familia, mostrando cada avance de la renovación, desde el cambio del revestimiento de la piscina hasta la restauración de las vigas de madera en la terraza. Aún así, mi madre apenas respondía con un indiferente «se ve bonito, querido», sin mirar realmente las imágenes. Ese silencio educado, casi automático, siempre me dejaba con la sensación de estar hablándole a una pared. Por eso, cuando escuché la respiración entrecortada de Wesley al otro lado de la llamada, supe que algo en él también se había quebrado. Caleb, esto es claramente un malentendido, dijo con voz tensa. Lo que vamos a hacer es... No le permití seguir. Voy a pasar la Navidad en Cancún, en mi casa. Estaré solo. Ustedes van a buscar dónde quedarse, van a costearlo ustedes mismos y, a partir de ahora, dejarán de asumir que pueden usar mis cosas mientras me tratan como si yo no importara. El silencio que siguió fue denso, cargado de incredulidad. No puedes hacer esto, replicó. Tus padres no se merecen que les arruines la Navidad. Savannah se va a desbordar cuando se entere. Savannah tomó su decisión. Todos ustedes la tomaron. Colgué sin darle espacio para formar otra excusa. Me quedé sentado en la silla, con el teléfono apoyado en la palma de mi mano, sintiendo el latido acelerado en mi cuello. Aquello no había sido impulsivo, había sido inevitable.
Después de unos segundos, tomé una decisión que me pareció tan mezquina como necesaria, abrí mi calendario de propietario y bloqueé toda la semana de Navidad en Casa del Mare, no solo para este año, sino para los próximos 5. Marcado como ocupación del dueño. Ese lugar era mi refugio, mi espacio ganado con esfuerzo, y me prometí que solo quienes respetaran eso tendrían acceso. El teléfono vibró insistente. Lo apagué. No estaba dispuesto a convertirme en su botín emocional. A la mañana siguiente llamé a Dylan. Apenas contestó, lanzó un suspiro cansado. Sobre esa cancelación, empezó. Estamos recibiendo correos muy curiosos. El grupo que tenía la reserva amenaza con demandar, dicen que rompimos contrato, que van a reclamar daños, estrés emocional, de todo. Una risa breve se me escapó. Que lo intenten, respondí. Reenvía todo al departamento legal. No tienen ninguna base real. Eso no es lo único, continuó. Presentaron quejas en Vacation Rentals México para hundir nuestra calificación. Nos llamaron estafadores. Poco profesionales, un desastre total. ¿Ya respondimos? Sí, contestó con satisfacción. Expliqué que la cancelación se debía a ocupación del propietario, cité la cláusula correspondiente y adjunté el reembolso completo. La plataforma falló a nuestro favor. Ellos quedaron marcados como denunciantes retaliatorios. Me crucé de brazos, sintiendo que algo dentro de mí recuperaba su lugar. Excelente. ¿Algo más? Sí. Tu hermana llamó exigiendo hablar con el dueño. Alina le explicó que no damos información personal de propietarios. Savannah dijo, y cito, díganle a mi hermano que está cometiendo el peor error de su vida. Solté una carcajada inevitable. ¿De verdad lo dijo así? Palabra por palabra. Alina estaba confundida hasta que le expliqué un poco. Luego quiso enviarle algunas respuestas creativas, pero preferí seguir el protocolo profesional. Te lo agradezco, dije, aunque por dentro me divertía la idea de las respuestas que Alina habría redactado. ¿Algo más que deba saber? Tu madre también llamó. Llorando. Dijo que debía haber un malentendido, que la familia estaba sufriendo, que si el dueño podía reconsiderar. Tocó todas las teclas emocionales posibles. ¿Y le dijiste que la decisión del propietario era definitiva? Exactamente. Después intentó pedir un descuento en otra de nuestras propiedades. Suspiré con la mezcla de agotamiento y resignación que solo la familia puede provocar. Decidí que era momento de hacer algo que llevaba tiempo posponiendo, actualizar la publicación de Casa del Mare. Subí las fotografías profesionales que obtuve en octubre, mucho más cuidadas y elegantes que las anteriores. La piscina infinita capturada en tonos naranjas y púrpuras al atardecer. La suite principal con cortinas translúcidas moviéndose suavemente por la brisa marina. La cocina exterior preparada para un asado perfecto, con langostas recién asadas sobre una parrilla Wolf impecable. Cada imagen era un recordatorio silencioso de que ese lugar era un sueño que yo había construido desde cero. No conforme con eso, pagué para que el anuncio apareciera en la portada de la plataforma, visible para cualquiera que buscara alojamiento de lujo en Cancún durante Navidad. Reservado, inaccesible, innegociable. ¿Mezquino? Sí. ¿Satisfactorio? Inmensamente. 2 días después llegó un correo desde la cuenta de mi padre. Apenas empecé a leerlo, identifiqué la redacción de Savannah. Hijo, tu madre y yo estamos profundamente decepcionados. Cancelar unas vacaciones familiares por rencor es infantil y cruel. Te criamos mejor. Savannah está sufriendo. Los padres de Wesley están confundidos y heridos. El mensaje continuaba insistiendo en que la casa solo albergaba 8 personas, que Savannah necesitaba ese viaje, que yo estaba destruyendo la Navidad por sentimientos heridos. Leí 2 veces esa frase. Sentimientos heridos. Como si lo que habían hecho fuera un pequeño tropiezo y no un desprecio directo hacia mí. Respondí. Papá, la casa tiene capacidad para 12 personas cómodamente. 14 si comparten habitación. El espacio nunca fue el problema. Luego añadí. Y por cierto, este correo lo escribió Savannah. Si quieres hablar conmigo, llámame tú y no dejes que tu hija redacte tus mensajes. 1 hora más tarde, el teléfono sonó. Contesté. Hola, papá. Caleb, esto no es un juego. Estás destrozando la familia por una casa. Por mi propiedad. Mi inversión. La misma que usaron para excluirme del plan navideño. Hubo un silencio largo, incómodo, casi torpe. Creí que ustedes lo arreglarían. Los hermanos discuten, pero después. Esto no es una discusión. Es ustedes decidiendo que yo no merezco estar incluido. Aún podemos salvar la situación. No, ya no. Me dejaron claro cuál es mi lugar en la familia. Lo entendí perfectamente. No te criamos para ser vengativo. Me criaron para respetarme. Si eso te parece venganza, quizá debas mirar lo que hicieron ustedes primero. Colgó abruptamente.
La semana que siguió fue un torbellino. Mi madre llamó varias veces llorando. Savannah me envió un texto de 7 párrafos alegando que yo estaba destruyendo su matrimonio. Los padres de Wesley amenazaron con acciones legales contra mis padres. Savannah intentó comunicarse con mi oficina usando distintos números. Alina ya había empezado a bloquearlos, pero en el tercer intento decidió ponerla en la línea conmigo. ¿Qué quieres?, pregunté sin rodeos. Encontramos otra casa, cuesta $12,000 la semana. No podemos pagarlo. Mamá y papá tampoco. Los padres de Wesley menos. Tienes que ayudarnos. No, no tengo por qué. La reserva tiene una tarifa de cancelación. Y la nueva casa pide un depósito no reembolsable de $3,000. No tenemos ese dinero. Ese es un problema tuyo. Caleb, por favor. No. Nada de esto ha sido justo contigo, según dices. Pues resuélvelo sola. Colgué. Intentó devolverme la llamada 6 veces. Bloqueé cada número. El grupo familiar estaba explotando en mensajes, pero me negué a abrirlo. Dylan me mantuvo informado, estaban diciendo que yo tenía un colapso nervioso, que siempre había sido complicado, que estaba actuando irracionalmente. Era la narrativa perfecta para justificar su comportamiento. Una semana antes de Navidad, Savannah cambió de táctica. Apareció en mi oficina. Alina me habló por el intercomunicador. Tu hermana está en el vestíbulo. El mensaje entró de repente, dice que es una emergencia. Respondí sin levantar la vista del monitor. Dile que estoy en una reunión. Dice que esperará. Solté un suspiro largo. Está bien. Sala de conferencias B. En 5 minutos. Aún así, la dejé plantada 20. Cuando finalmente entré, la encontré hecha un desastre, ojos rojos, rostro hinchado, respiración irregular. Se había pasado llorando, eso era evidente. Me senté frente a ella sin emitir palabra. Mira, sé que estás molesto, empezó con la voz temblorosa. Me recosté en la silla, tranquilo. No estoy molesto, Savannah. Estoy cansado. Eso es distinto. Por favor, estamos desesperados. No encontramos ningún sitio donde quedarnos. Todo está lleno o cuesta una barbaridad. Llevamos llamando a hoteles, casas de alquiler, lo que sea. 30 lugares, tal vez más. Los padres de Wesley ya hablan de cancelar sus vuelos. Mamá no deja de llorar. Papá apenas responde. Suena incómodo, respondí con absoluta neutralidad. Ella frunció el ceño. ¿Estás disfrutando esto? No. Solo lo estoy observando. Hay una diferencia enorme. ¿Podemos usar la casa? Te pagaremos el precio completo. Te pagaremos más si quieres. Dinos cuánto. La miré con detenimiento, tratando de encontrar aunque fuera un rastro de arrepentimiento real. No había. Solo urgencia y privilegio. Mi precio es infinito, dije al fin. No pueden permitírselo. Caleb, por favor. Soy tu hermana. La misma hermana que me excluyó deliberadamente de Navidad. La que solo está aquí porque ahora necesita algo, no porque le importe lo que hizo. Estoy arrepentida. No. Estás arrepentida porque te descubrieron. No por lo que hiciste. Y eso, Savannah, también es una diferencia. Su expresión se endureció de golpe y se levantó de la silla. ¿Sabes qué? Perfecto. Quédate solo en tu preciosa casa. Ojalá disfrutes siendo el hermano rencoroso que no supera nada. No vuelvas a hablarme. A ver si me importa. ¿Promesa? Respondí sin moverme. Ella salió dando un portazo tan fuerte que hizo vibrar el marco. Un minuto después, Alina asomó la cabeza por la puerta. ¿Estás bien? Mejor que nunca. Tu familia debe ser agotadora. No tienes idea. El 21 de diciembre tomé mi vuelo. Primera clase, porque ese año había decidido premiarme. Al llegar a Cancún, el calor húmedo me envolvió como una manta cálida. Recogí el auto que tenía reservado y conduje alrededor de 45 minutos hasta Playa del Carmen. La casa estaba impecable. Dylan había organizado una limpieza profunda y el lugar brillaba. En la cocina encontré un ramo de flores frescas y una nota: Feliz Navidad, GC. Te la ganaste. Dylan. Esa primera noche me acomodé en la terraza con un té helado, viendo cómo el atardecer teñía el mar de tonos dorados y naranjas. Era un silencio perfecto, sin tensiones familiares, sin comentarios pasivo-agresivos, sin ver a Wesley sonreír con falsa superioridad, sin aguantar a Savannah fingiendo que todo estaba bien. Solo paz. La mañana de Nochebuena me levanté temprano para nadar. El agua de la piscina estaba a una temperatura ideal, 84 grados. Me dejé flotar boca arriba, mirando el cielo despejado mientras las olas golpeaban suavemente contra las rocas. Luego preparé chilaquiles en la cocina que yo mismo había diseñado. Desayuné en la mesa de madera maciza que un artesano de Tulum había hecho a medida.
Después, me recosté en la hamaca entre dos palmeras, dejando que la brisa del mar marcara el ritmo del día. Más tarde, saqué uno de los kayaks que guardaba en el cobertizo de la playa y remé por la costa. Encontré pequeñas calas que jamás había explorado. En una de ellas, el agua era tan transparente que podía ver el fondo a 10 metros. Peces coloridos por todas partes. Incluso una tortuga marina pasó flotando como si fuera la dueña del océano. Volví a la casa por la tarde y encendí la parrilla. Esa mañana había ido al mercado local y traía mai fresco, langostinos enormes y vieiras gigantes. Cenando en la terraza mientras el sol se hundía en el mar, sentí por fin lo que significaba disfrutar algo sin tener que compartirlo con personas que no valoraban nada. Mi teléfono sonó al mediodía. Número desconocido. Decidí contestar, quizá por espíritu navideño. Calé. Era la voz de mi madre, quebrada. ¿Estás realmente en la casa? Sí. Hoy el océano está espectacular. Silencio. Estamos en un Courtier Marriott, a 1 hora de la playa. La habitación huele a cigarrillo. El padre de Wesley tiene dolor en el pecho del estrés. Savannah no para de llorar. Tu padre no ha comido en 2 días. Lamento que lo estén pasando mal. ¿Lamento? Su voz se rompió. Es la peor Navidad de nuestras vidas. Curioso. El año pasado olvidaron mi cumpleaños porque estaban ocupados. El anterior no asistieron a la inauguración de mi empresa porque el momento no era ideal. Pero ahora que su Navidad se arruina, ahora sí importa. Eso no tiene nada que ver. Siempre hemos estado contigo. Jamás han estado conmigo, mamá. Un silencio largo. Disfruta el Marriott. Dicen que el desayuno continental es decente. Prueba la máquina de waffles. Colgué. El resto de la noche la pasé snorkeleando, leyendo y preparando una cena elaborada para uno solo, ribeye en la parrilla que yo mismo instalé. La mañana de Navidad recibí un mensaje de Dylan. Hermano, tu hermana encontró mi número personal. Me llamó a las 7 gritando que nos demandará, que arruinamos su vida, que acudirá a turismo. Le dije que buscara otra cosa que hacer y la bloqueé. Le respondí. Perdón por eso. Está fuera de control. No te preocupes. Por cierto, ya está publicando en redes. Te insulta, dice que eres un monstruo y que eres el villano de la historia. Que publique lo que quiera. Quien conoce la verdad lo entenderá. Totalmente. Feliz Navidad, hermano. Ese día decidí ser descaradamente egoísta, nadé, leí varios capítulos de un libro, comí pescado fresco, dormí en la hamaca, llamé a algunos amigos y disfruté el atardecer sin prisa. Casi al anochecer, sonó mi teléfono otra vez. Esta vez era mi padre. El matrimonio de tu hermana se está desmoronando, dijo sin rodeos. Vaya. ¡Qué sorpresa! Wesley quiere divorciarse. Dice que todo esto demuestra que Savannah es inestable, manipuladora. Planea mudarse apenas regresen a Denver. Interesante. ¿Y por qué me lo dices? Porque debes saber lo que provocaste. Me incorporé en la hamaca. Aclaremos algo, yo no maltraté a nadie. Ellos me trataron así durante años. Todo esto que ocurre es consecuencia de sus propias decisiones. Podrías haber sido el más maduro. Fui el más maduro durante 30 años. Aceptando las migajas. Soportando ser ignorado. Pasando desapercibido. Ya no más. Si el matrimonio de Savannah se derrumba, es porque estaba sostenido con mentiras. Yo solo encendí la luz. Estás separando a esta familia. Esta familia se rompió sola cuando decidieron que yo no importaba. Yo solo dejé de fingir que no me dolía. Tu madre. Mi madre eligió su postura hace mucho. Tú también. Ambos alentaron el comportamiento de Savannah durante años. Nunca quisimos llegar a esto. Feliz Navidad, papá. Colgué. El resto de mi estadía en Cancún fue magnífica. Durante ese periodo en el que decidí alejarme de todos los conflictos familiares, casi sentí como si hubiera recuperado una versión de mí mismo que llevaba años apagada. Pasé mis días buceando entre arrecifes intactos, explorando ruinas que transmitían siglos de historia y visitando pequeños restaurantes locales que siempre veía recomendados pero que nunca encontraba el tiempo de probar. Había algo liberador en moverme sin un itinerario impuesto, sin expectativas ajenas, sin la sombra constante de tener que ser el responsable de la familia. Caminaba por las playas al amanecer, dejando que el sonido del mar borrara de mi mente toda la tensión acumulada. Me di permiso para descansar de verdad, para quedarme en silencio, para escuchar mis propias ideas sin sentir que debía anticipar los problemas de otros. Por primera vez en mucho tiempo, el único peso sobre mis hombros era el de mi propia existencia, no el de las exigencias familiares que siempre terminaban cayendo sobre mí por ser el que tenía su vida en orden. La noche de Año Nuevo marcó un punto especial. Me encontraba de pie frente a la orilla, justo frente a mi casa, mirando como a lo lejos distintos hoteles y complejos turísticos iluminaban el cielo con fuegos artificiales.
El viento era cálido, el mar estaba tranquilo, y por un momento sentí que ese era el cierre perfecto para un año agotador pero revelador. Levanté mi bebida en un gesto simbólico hacia la inmensidad del océano, como si brindara por todo lo que había soltado y por lo que todavía me esperaba por construir. Entonces mi teléfono vibró. Era un mensaje de Savannah. Feliz año nuevo. Espero que estés orgulloso de ti mismo. Arruinaste a nuestra familia por una tontería. Me quedé mirando la pantalla unos segundos. Después escribí, sin alterarme. Feliz año nuevo. Sí, estoy muy orgulloso. Y la bloqueé. No había motivo para prolongar una conversación que ya no tenía nada que aportar. Volví a California el 3 de enero. El contraste fue inmediato, del silencio del mar pasé al ritmo acelerado de reuniones, inspecciones y correos. Pero en cierto modo lo agradecí. Retomar mi actividad profesional me permitió reenfocar mi energía en algo productivo. Atendí múltiples sesiones de análisis de portafolios, visité propiedades en plena remodelación y me reencontré con clientes que esperaban mis reportes. Todo avanzó con naturalidad, como si el viaje hubiera sido una pausa necesaria antes de seguir construyendo. Y mientras yo retomaba mi vida con normalidad, la familia se mantuvo completamente ausente. Nada de llamadas, ni siquiera un mensaje breve para saber si había vuelto. El chat familiar siguió inactivo, como un cuarto vacío donde nadie se atrevía a entrar. A mí no me molestaba en lo más mínimo. De hecho, agradecí tener ese silencio. 3 semanas después, Dylan me llamó sin poder contener la risa. No sabes lo que está pasando, me dijo apenas contesté. Tienes que escuchar esto. Me contó que Savannah estaba dejando reseñas en Yelp sobre Casa del Mare, acusando a la empresa de ser una farsa, diciendo que le habíamos robado dinero a su familia, que la propiedad ni siquiera era real, que éramos unos estafadores profesionales. Todo en un tono tan exagerado que parecía inventado. Dylan, siempre meticuloso, respondió publicando la política de cancelación completa, el contrato donde aparecía claramente que el propietario tenía derecho a usar la propiedad cuando lo necesitara, y hasta el comprobante del reembolso. Yelp eliminó sus publicaciones por violar las normas y luego la bloqueó para evitar futuras reseñas falsas. Yo solo pude sonreír. Pero la cadena de consecuencias no terminaba ahí. Los padres de Wesley también presentaron una queja ante el Better Business Bureau alegando fraude, continuó Dylan. Les enviamos todos los documentos y el caso se cerró en cuestión de horas. Lo marcaron como un simple conflicto personal sin fundamento. Intentaron apelar, pero les dijeron, en pocas palabras, que lo dejaran por la paz. Esto se pone mejor cada vez, comenté, incrédulo. Y falta lo más interesante. Tus padres llamaron para negociar. Dijeron que, si les dejábamos reservar la casa para Semana Santa, pagarían el triple de la tarifa habitual. ¿El triple? Pregunté, aunque ya sospechaba por dónde venía el asunto. ¿Exacto? Al parecer, prometieron a los padres de Wesley un viaje para compensar todo lo ocurrido. Y ahora necesitan cumplir esa promesa como sea. Diles que estamos ocupados hasta el próximo año. Ya lo hice. A pesar de todo ese caos, mi vida avanzaba de manera impecable. Terminaba de cerrar la compra de un dúplex en San Diego. Pasé un fin de semana entero reuniéndome con distintos contratistas, comparando presupuestos, analizando tiempos de remodelación y calculando retornos de inversión. Uno de los departamentos necesitaba una renovación completa de cocina, el otro solo requería mejoras estéticas. Los números eran sólidos, así que seguí adelante sin dudarlo. Mientras tanto, adquirí un cliente nuevo, un gerente de un fondo de cobertura que buscaba diversificar su capital en bienes raíces. Pasamos 3 días recorriendo propiedades en varias ciudades de California. Finalmente decidió invertir en 4 proyectos distintos. Solo la comisión de esas operaciones equivalía a pagar 2 veces lo que hubiera costado pasar Navidad en Cancún. Mi negocio estaba en su mejor momento, mis inversiones progresaban bien, y aunque la situación familiar había dejado cicatrices, no tenía el poder de detenerme. A principios de febrero recibí un correo de mi madre. Esta vez provenía de su cuenta real, sin interferencias ni redacciones manipuladas por Savannah. El mensaje era largo, escrito con un tono que no recordaba desde hacía años. Caleb, no sé si vas a leer esto. No sé si te importa, pero necesito decirlo. Tu padre y yo hemos estado analizando cómo te criamos, dónde fallamos. Me explicó que siempre habían percibido a Savannah como la hija que necesitaba protección, comprensión y una mano más indulgente, mientras que a mí me habían visto como alguien completamente autosuficiente, alguien que no requería apoyo emocional porque siempre estaba bien. Reconoció que habían dado por sentado mi fortaleza y que, en ese proceso, habían ignorado mis necesidades. Cerraba diciendo: nos equivocamos. Decirte que lo siento no alcanza, pero de verdad lo estoy. Leí ese mensaje varias veces. No respondí de inmediato.
Dejé pasar una semana para procesarlo, y luego envié algo breve. Gracias por decirlo. No estoy listo para hablar todavía, pero valoro la sinceridad. 3 días después, mi padre escribió también. Su mensaje era corto, pero directo. Tu madre tiene razón. Justificamos a Savannah durante años porque tenía dificultades, mientras tú avanzabas sin pedir nada. Nunca pensamos que el éxito también puede doler. Estoy orgulloso de que hayas puesto límites. Nosotros debimos apoyarte desde el primer momento. Respondí lo único que creí prudente decir. Hablaremos pronto, quizá. En marzo, Dylan me envió una captura de pantalla. Savannah había mandado una solicitud por Venmo a mi cuenta comercial reclamando el pago del depósito, exactamente $4,680. El mensaje decía: te devuelvo el dinero, no porque crea que te lo deba, sino porque no soporto deberte nada. Aprobé la solicitud. Y acto seguido le envié exactamente la misma cantidad, con una nota. Quédate con esto. Considera que es el costo de aprender algo. No hubo respuesta. En abril recibí una llamada de Wesley que no esperaba. No cuelgues, dijo antes de que yo pudiera hablar. No estoy llamando para discutir. ¿Entonces para qué? Para disculparme por mi parte en todo esto. Por no cuestionar nada. Por seguir a Savannah incluso cuando algo dentro de mí me decía que no tenía sentido. Y, estamos iniciando el divorcio. Probablemente debió suceder hace años, pero toda esta situación solo dejó claro lo que ya estaba roto. Hizo una pausa antes de añadir. Busqué fotos de tu casa después de todo lo que pasó. Es increíble. La construiste con dedicación, y lamento haber sido parte del intento de arrebatártela. No lo merecías. Gracias, Wesley. Espero que encuentres estabilidad, respondí sinceramente. Colgó. Fue la primera disculpa auténtica que recibí en toda la historia. En mayo llegó una carta física de Savannah, escrita a mano. Era breve, pero con un tono que jamás había usado conmigo. Caleb, pasé 4 meses culpándote de todo. Luego mi matrimonio terminó. Mis amigos empezaron a cuestionarme. Mi desempeño laboral cayó porque no podía concentrarme en nada. Y tuve que enfrentar la verdad, yo era el problema. No tú. Te excluí de la Navidad por celos. Me refugié en la complicidad de mamá y papá para justificar mis decisiones. Usé el pretexto de la capacidad de la casa para no admitir lo que realmente sentía, que estar cerca de ti resaltaba mis fracasos. No merezco tu perdón. Pero necesitaba decir que lo siento. Guardé la carta. No respondí. A veces el silencio es la única respuesta honesta disponible. Cuando llegó agosto, noté que estaba en un punto de equilibrio que hacía mucho no experimentaba. Mis negocios estaban funcionando impecablemente, mis propiedades generaban retornos excelentes, y por primera vez en años, mi tranquilidad no dependía del comportamiento de mi familia. El dúplex de San Diego ya estaba renovado, ambos departamentos se alquilaron en cuanto los publiqué. El cliente del fondo de cobertura había ampliado su portafolio a 7 propiedades y seguía consultando nuevos proyectos conmigo. Desde que inició el año, mi firma había crecido cerca de un 40%. La carga de trabajo aumentó tanto que contraté a 2 analistas nuevos para poder mantener el ritmo y sostener la calidad del servicio. Paralelamente, adquirí otra propiedad en Phoenix, un complejo industrial que requería varias mejoras, pero que tenía un potencial enorme. Pasé una semana completa allí, reuniéndome con contratistas, conversando con urbanistas de la ciudad y gestionando los permisos necesarios. El proyecto tomaría alrededor de 6 meses, aunque todo indicaba que sería una inversión muy rentable. Al regresar, Dylan y yo almorzamos en nuestro restaurante habitual. Entre bocado y bocado, me dijo: Casa del Mare está funcionando increíble. Está reservada hasta la próxima primavera. 5 estrellas en todas las plataformas. Los ingresos subieron un 40% respecto al año pasado. Me alegra escucharlo, respondí, revisando mentalmente todo lo pendiente. Ah, y algo curioso, añadió. Recibí una consulta para la semana de Navidad. Reservación para 8 personas, toda la familia. Levanté la mirada y la rechacé. Les dije que la casa estaría ocupada por el propietario. ¿Era tu familia? Negué con la cabeza. No, otros clientes. Pero después de lo que pasó el año pasado, pensé que querrías tener esa semana bloqueada. ¿Acerté? Me quedé en silencio unos segundos, evaluando la idea. Me pregunté si realmente quería pasar Navidad a solas, disfrutando de la quietud absoluta, o si estaba aferrándome a una lección que en realidad ya había enseñado. No, dije al fin. Déjala disponible. Acepta reservas. Dylan levantó una ceja, sorprendido. ¿Seguro? Creí que querrías volver. Ya demostré lo que tenía que demostrar. No voy a seguir permitiendo que sus decisiones dicten las mías. Les daría un poder que no merecen. Justo, concedió.
Entonces, ¿no irás a Navidad este año? No dije eso. Si voy a ir, solo que acompañado por personas que realmente me valoran. 2 semanas después, llamé a mi madre. Cuando atendió, fui directo al punto. Necesito hacerte una pregunta, dije. Está bien, respondió con cautela. Quiero saber si realmente aprendieron algo después de lo que ocurrió el año pasado. Hubo un silencio tenso, largo. Creo que sí, respondió al fin. Hemos estado trabajando en eso. Asistimos a terapia familiar. Ha sido útil. Bien. ¿Y sabes por qué te lo pregunto? ¿Por qué? Porque voy a ir a Cancún para Navidad. Reservaré la casa esa semana y voy a invitar a personas que de verdad lo han ganado. Tú y papá están en esa lista, si quieren ir. Claro que queremos, dijo, nerviosa, pero, ¿cuáles son las condiciones? Savannah no está invitada. Y Wesley no entra en consideración, naturalmente, porque ya no están casados. Solo ustedes dos, yo y algunos amigos. Cada quien paga su viaje. Ustedes se hospedan en el ala de invitados, no en la principal. Y si en algún momento empiezan a justificar el comportamiento de Savannah o a presionarme para perdonarla antes de estar listo, se van. Otro silencio, aún más largo. Nos gustaría ir mucho, respondió finalmente. Y respetaremos tus límites. Perfecto. Entonces están invitados. Envío los detalles el próximo mes. Al colgar, sentí una ligereza que no experimentaba desde hacía tiempo. Para septiembre, Dylan y yo estábamos cerrando los planes. Entonces, tus padres, tú, yo, ¿y quién más? Me preguntó. Estoy pensando en invitar a los Carwells. ¿Recuerdas? Mis clientes, los que compraron un condominio en San Diego siguiendo mi consejo. Les fue excelente con esa inversión. Son personas maravillosas. Buena elección, comentó, convencido. En octubre envié las invitaciones oficiales. Mis padres confirmaron de inmediato. Los Carwells respondieron en cuestión de horas. Los amigos del gimnasio de Dylan enviaron un mensaje que básicamente era puro entusiasmo en forma de audio. Todos pagaron sus pasajes. Todos mostraron verdadera gratitud. Y lo más importante, todos entendieron que aquello no era un acto de caridad, sino una invitación basada en respeto mutuo. La semana antes de Acción de Gracias, recibí un mensaje de Savannah. Escuché que vas a pasar Navidad en Cancún otra vez. Mamá me dijo que no estoy invitada. Lo entiendo. Solo quiero decir que espero que lo disfrutes. Te lo mereces. Breve, directo, sin manipulación ni dramatismo. Tal vez un avance. Respondí. Gracias. Quizá el próximo año, si las cosas cambian. Dejé la puerta entreabierta, no abierta. El 20 de diciembre volamos todos, mis padres, Dylan, los Carwells, la pareja del gimnasio y su bebé. La casa estaba impecable, más hermosa que el año anterior, quizá porque esta vez no arrastrábamos resentimientos ni tensiones. En Nochebuena, cenamos en la terraza. Yo preparé mi especialidad, una parrillada de mariscos que se convirtió en el centro de la mesa. Todos aportaron algo. Los Carwells trajeron sidra espumante que habían estado guardando para una ocasión especial. Los amigos de Dylan lograron transportar galletas caseras sin destruirlas en el trayecto. Mi madre preparó su famosa ensalada de papas. El ambiente era perfecto, historias que fluían solas, risas que se contagiaban, nadie pendiente del teléfono, nadie buscando excusas para desaparecer. Por primera vez en años, aquello se sentía como una familia real. En un momento, mi padre me llamó aparte mientras los demás servían el postre. Esto es increíble, dijo mirando el mar. Has creado algo especial. Gracias, papá. Siento que hayamos necesitado el desastre del año pasado para darnos cuenta de lo que estábamos arriesgando. No estoy perdido, papá, respondí. Estoy aquí. Pero acepto que hubo un tiempo en el que sí me sentía invisible. Él asintió, con un arrepentimiento transparente. Casi te perdemos, admitió. No casi, lo corregí. Me perdieron. Al menos a la versión de mí que aceptaba ser tratado como menos. Pero esa versión no vuelve. Y sinceramente, creo que es lo mejor. Mi padre respiró hondo. El hombre que eres ahora, seguro de sí mismo, con límites claros, consciente de su valor, ese es el hijo que siempre debiste permitirte ser. Te hicimos pequeño para que Savannah pudiera brillar. Sí. Lo sé. Y no va a repetirse. Lo prometo, respondió él. Nos quedamos allí, observando el océano mientras el sonido de las risas llegaba desde la terraza. El resto de la semana transcurrió con una calma casi inesperada. Cada día tenía su propio ritmo, mañanas en las que el sol entraba por las ventanas sin prisa, tardes llenas de conversaciones espontáneas y noches que terminaban con todos riendo por cualquier historia que alguien recordara a última hora.
No hubo tensiones ocultas ni silencios incómodos, simplemente éramos un grupo de personas disfrutando una convivencia que se sentía limpia, equilibrada y, sobre todo, sincera. A medida que se acercaba el final del viaje, comencé a notar algo que no había sentido en años, un verdadero descanso mental. No el tipo de descanso que se obtiene durmiendo más horas, sino ese que llega cuando nadie está esperando que te sacrifiques por ellos, cuando por fin te reconocen sin cuestionamientos. Cada puesta de sol parecía recordarme que, después de todo el caos del año anterior, yo había logrado reconstruir un espacio donde podía existir sin medir cada palabra. Llegó el 31 de diciembre y decidimos despedir el año caminando hacia la playa poco antes de la medianoche. La arena todavía estaba tibia y la brisa era suave, como si incluso el clima se hubiera puesto de acuerdo para cerrar el ciclo con serenidad. El grupo se dispersó por la orilla, algunos tomando fotos, otros simplemente mirando el horizonte. Yo me quedé un momento atrás, observándolos. Dylan se acercó con 2 bebidas en la mano y me pasó una. «Míralos», dijo. «No sé tú, pero a mí esto me parece mejor que cualquier celebración lujosa». «Estoy de acuerdo», respondí. «Es diferente. Pero justo lo que necesitaba». Mis padres se sumaron instantes después. Mi madre apoyó una mano en mi hombro, gesto simple pero que en otro tiempo habría sentido distante. Esta vez no. Esta vez tenía sentido. «Nunca imaginé que viviríamos algo así», comentó. «Gracias por permitirnos estar aquí». «Gracias por venir respetando mis reglas», respondí. «Eso es lo que hizo posible todo esto». Los fuegos artificiales comenzaron a estallar a lo lejos, reflejándose sobre el agua como si el mar también celebrara. El sonido no me generó nostalgia ni tristeza, sino una sensación de cierre. No un cierre amargo, sino uno necesario. Respiré hondo. Ya no era el hombre que había evitado el conflicto para mantener la paz familiar. Ese hombre se había quedado atrás, enterrado entre viejos hábitos que no pienso recuperar. Yo había tomado decisiones difíciles, pero cada una me había acercado a una versión de mí que se sentía más completa, más firme y, sobre todo, más respetada. Dylan levantó su vaso. Mis padres lo imitaron. Yo hice lo mismo. Por lo que dejamos atrás, dije. Y por todo lo que viene. Brindamos, y mientras las luces del cielo seguían explotando, supe con total claridad que no quería volver a la dinámica que alguna vez acepté sin cuestionar. Este viaje no solo había sido una celebración, sino la confirmación de que estoy construyendo mi vida desde un lugar distinto. Un lugar en el que, finalmente, decido yo.